En esta ejercitación vamos a tratar de definir algunas variables sabiendo o conociendo cuál es la naturaleza del dato que hay que almacenar en ella. Para estos conceptos vamos a identificar de qué tipo va a ser la variable, de qué tipo de datos. Luego, cuál será el mejor nombre o no hay un mejor nombre, algún nombre que realmente funcione bien, y tratemos de pensar alguno que realmente no sea correcto o no funcione o aunque parezca no sea un nombre que sirva en un programa. Por ejemplo, si se requiere almacenar el apellido de un cliente, claramente un apellido es un texto, va a contener letras, por lo tanto el tipo de la variable va a ser de cadena de caracteres. ¿Cuáles pueden ser nombres que realmente sirvan para identificar esta variable? Bueno, uno podría plantear cosas como apellido cliente. Y ese es un nombre que estaría bastante bien. O se podría llamar apellido si es que no se va a guardar ningún otro apellido. En general, esos pueden ser nombres que pueden andar bien. Nombres que aunque parezca que sí, no estarían buenos para ponerle a una variable con esta naturaleza. Bueno, por ejemplo, un nombre que sea muy corto, apecli, suponiendo que hay que guardar otros apellidos y que se quiera poner ap otra cosa para otros datos. Bueno, apecli es demasiado corto, si bien uno podría decir, bueno, está bien, está acortando las palabras apellido y cliente, no hay necesidad de hacerlo más corto. El programa no va a funcionar más rápido, no va a ocupar menos memoria por tener nombres más cortos, en general no nos va a servir. Luego, bueno, no sé, AC tampoco. Y tampoco se puede ir para el otro lado, decir apellido del cliente o cosas más locas como apellido completo del cliente. Razonablemente no se gana nada en ese caso con hacerlo tan largo. Y obviamente nombres que no vamos a poder aplicar en ninguna de estas variables son nombres que no signifiquen nada. No le voy a poner X o A. Claramente tampoco vamos a elegir ese tipo de nombres. En el caso, por ejemplo, de edad de una mascota. Bueno, la edad naturalmente va a ser un número entero. Eso es indudable. Va a ser un número y las edades nunca se cuentan con decimales. Va a ser un número entero. Nombres adecuados. Si el programa requiere guardar una única edad, bueno, edad estaría bien. Ahora, si el programa requiere guardar varias edades, por ejemplo, por un lado, quizás no tenga sentido, pero suponiendo que se tiene que almacenar la edad de la mascota y además la edad del dueño, bueno, en ese caso sí, la variable debería llamarse edad mascota. Y en general no habría muchas otras variantes que pueden andar. Puede haber un montón de otros nombres parecidos, pero en general no habría mucho más que insistir. Puede haber alguno parecido, pero andarían todos alrededor de esto. Nombres que no van a servir, bueno, nuevamente, no sé, edad de la mascota, edades. Aunque esta variable guarde la edad de una mascota y a medida que avance el programa se cargue otra mascota y se guarde otra edad nueva, siempre va a tener lugar para guardar uno solo. Entonces, aunque yo cargue 20 mascotas reutilizando la variable, no se puede llamar edades en plural. Y esto vale para todas las otras variables. Precio de un artículo. Bueno, los precios pueden tener centavos. Por lo tanto, va a tener que ser una variable numérica de tipo real. Nombres adecuados. Y acá seguimos más o menos por la misma lógica. Precio, artículo. Si en el programa tuviéramos que guardar muchos artículos, por ejemplo, que el programa diga debe cargar 5 artículos con sus precios, ahí no estaría mal plantear algo como precio artículo 1.
suponiendo que efectivamente va a haber otras variables que se llamen precio artículo 2, precio artículo 3, 4, si es que es lo que corresponde para el ejercicio. Naturalmente, todos estos nombres, tanto los adecuados como los no adecuados, van a depender mucho de qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que se está necesitando. Nombres que no servirían serían precios en plural. O incluso, no sé, artículo 1. Y no, claramente, si lo quiero guardar un precio, la variable no se puede llamar artículo porque no queda claro con ese nombre qué es lo que se está guardando ahí. Una variable que se llame artículo, ¿qué guarda? ¿El precio? ¿El nombre? ¿El código? ¿La cantidad vendida? Bueno, no. Claramente, con lo que vamos a ver en esta asignatura, claramente eso no tendría sentido. En el ejemplo que sigue, promedio de temperaturas. Un promedio siempre se calcula dividiendo, sumando, acumulando y luego dividiendo en la cantidad. Como hay división, inevitablemente tiene que ser una variable de tipo real. Nombres adecuados. Bueno, promedio temperaturas. Queda bien. Y acá parece que no se estaría respetando la regla de que tengan nombres en singular. Pero lo que ocurre es que el nombre sí está en singular, porque es promedio el nombre. Ahora, promedio de temperaturas para indicar que el cálculo fue promediar los valores de muchas temperaturas. Se podría haber llamado promedio si es que el programa no calcula ningún otro promedio. Si hay un solo cálculo de promedios dentro del programa, bueno, promedio es un nombre adecuado también. Nombres que no servirían, bueno, a ver, más los abreviados o los que sean demasiado largos, lógicamente, y también cosas como temperaturas, porque esa variable no está guardando cada una de las temperaturas medidas o ingresadas. Lo que quiere almacenar es el resultado luego de calcular el promedio. Por lo tanto, estaría muy mal ponerle temperaturas. Y esto, aunque parezca exagerado, es muy habitual verlo en gente que está recién iniciándose en el mundo de la programación. Bueno, temp. Prom es un nombre que podríamos suponerlo como no adecuado porque está abreviando demasiado, pero tampoco está tan mal. Prom lo voy a dejar de los dos lados, en las dos columnas. Porque en algunos casos, si se está calculando un solo, en programas muy cortos, donde se está calculando un único promedio y queda claro que hay un único promedio, bueno, ponerle prom a la variable tampoco está tan mal. Entonces la dejo en las dos columnas. En algún caso puede ser adecuado si el programa es muy chiquitito. Si el programa es muy grande y hay que hacer muchos cálculos de promedios diferentes, y no. Pongámosle un nombre adecuado, un nombre bien significativo. Si tengo que calcular 3 promedios de 3 cosas diferentes, y bueno, uno se llamará, no sé, promedio temperaturas, otro se llamará promedio precios, otro se llamará promedio, no sé, lluvia, promedio precipitaciones, lo que fuera. Pero ahí sí sería necesario tener mayor detalle en los nombres. Tampoco le pondríamos un nombre así largo a la variable, suponiendo que eso le da claridad. Lógico. Luego, el dato que sigue nos solicita ingresar si un jugador está lesionado o no. Suponiendo que hace que hacer un programa para un equipo deportivo y se necesita saber de cada jugador o de algún jugador si es que está lesionado. Es importante comprender que en este tipo de conceptos, el mejor tipo de datos es el del Boolean, el tipo de datos lógico. Por lo tanto, en una variable Boolean vamos a guardar verdadero si es que está lesionado y falso si no. Las variables de tipo Boolean suelen ser las más difíciles de
asignarles un nombre. Generalmente, las variables boolean se les va a asignar un nombre que no va a ser un sustantivo, sino que va a ser, generalmente, una expresión de un tiempo pasado o de un adjetivo. En este caso, un nombre, o el mejor nombre para esta variable, va a ser lesionado. Lesionado es un adjetivo, no un sustantivo, como en todos los otros ejemplos. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo, che, está lesionado. Y en el programa, cuando tengamos que, por ejemplo, hacer una bifurcación, se va a preguntar si la variable lesionado está en verdadero, bueno, se hará algo. O si no está lesionado, se hará otra cosa. Normalmente se falla o cuesta mucho en asignarles buenos nombres a las variables de tipo boolean, porque son especiales. Sin embargo, si se le asigna un buen nombre, el programa luego va a quedar muy claro. Si se le asigna un nombre que no es, representativo, después el programa no va a tener mucho sentido al leerlo. Por ejemplo, si esta variable se le llama lesión, que no sería tan ilógico, después cuando haya que hacer una bifurcación y se pregunte si está lesión, no, ¿cómo si está lesión? Si está lesionado será el nombre más correcto y que va a hacer que el programa se lea de corrido. Cuando se plantean situaciones así, es muy tentador declarar la variable con un valor numérico y decir, bueno, 1 para verdadero, 0 para falso. O con un dato de tipo cadena y guardar una S y una N. Y es lógico que cuando uno está aprendiendo a programar piense en ese tipo de variables porque son las más naturales. ¿Sí? Si uno tiene que guardar ese dato en un papel escribiendo a mano y le va a poner lesionado 2 puntos sí. Entonces, razonablemente uno piensa estas variables guardarlas como cadenas. Sin embargo, es importante desde el principio ir aprendiendo a usar estas variables de tipo boolean porque le suman mucha calidad a los programas que estemos haciendo. Finalmente, para este ítem de cantidad de estudiantes aprobados, esta es una variable bastante especial porque normalmente una variable que quiera guardar eso lo que va a hacer es contar los estudiantes. A medida que van pasando estudiantes aprobados, que va detectando el programa que un estudiante está aprobado, y en esa variable se irá sumando de uno en uno, 1, 2, 3, 4, a medida que vayan encontrándose los estudiantes aprobados. Cuando uno no está aprobado, no suma. Este tipo de variables, que lo vamos a ver más adelante en el módulo 3, debe ser sí o sí entera. Y los nombres que pueden tener, generalmente relacionados con el del promedio, se llamará similar. Cantidad. Se puede llamar cantidad aprobados. Y se podría, aunque no es lo mejor, pero se podría llamar como estudiantes aprobados. Ahí el nombre no es tan claro, pero al ver la operación de conteo, que es una operación especial, queda claro que esa variable está contando. Por eso también podría quedar ese nombre. Ese también vamos a dejarlo en las dos columnas. Puede que sea un buen nombre en algunos contextos, puede que en otros no confunda, ¿sí? y que no quede claro si lo que se guarde ahí son los nombres de los estudiantes aprobados, aunque no debería ser porque no pueden ser plural. Sin embargo, este nombre podría ser válido si queda claro que es un contador. Y sería una de las pocas situaciones en donde estaría bien un nombre de variable expresado en plural. El asunto de declarar las variables, de elegirle buenos tipo de datos correcto y nombres buenos, generalmente es bastante dificultoso al principio.
Rápidamente, cuando uno está estudiando se acostumbra, pero suele ser bastante dificultoso. En esta asignatura es tema de evaluación y se va efectivamente a calificar si se utilizan buenos nombres o no. Pero esto es importante considerarlo porque realmente le suma calidad al programa, le suma calidad al trabajo que se esté realizando. Por lo tanto, en todas las futuras prácticas vamos a ir pensando siempre correctamente tipo y nombre de cada una de las variables.